Hola, muy buenos días a todos. Hoy es miércoles, día 23 de abril. Estamos en los días de la octava de la Pascua, celebrando todos estos días el único y gran misterio que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la primera semana de la Pascua. No podemos tampoco vivir al margen de lo que vive la Iglesia en este momento, ¿no? La muerte del Papa Francisco y, por tanto, también todo lo que significan las exequias papales, que suelen ser largas y que además pues concita pues el que todos los días se esté hablando de la figura del Papa, ¿no? Y también de la Iglesia, puesto que prontamente pues han de reunirse también los cardenales para elegir un nuevo Papa. Pidamos a Dios que nos envíe el Espíritu Santo y que lo envíe especialmente sobre los cardenales para que esa elección sea lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera y en la persona que Dios quiera. Y evidentemente sigamos en estos días orando por la salvación del Papa Francisco, que como todo cristiano, todo creyente, se presenta delante de Dios, pues para que Dios le dé la salvación y le dé pues también pues el descansar en paz. Evangelio del día de hoy, Lucas 24, 13 al 35. Otro magnífico relato de Lucas, ahora en su Evangelio, con la descripción psicológicamente magistral del viaje de ida y vuelta de los dos discípulos desde la comunidad a su casa propia y desde la casa propia de nuevo a la comunidad, desde Jerusalén a Emaús y de Emaús a Jerusalén, que es donde tenía que haberse quedado, porque no hay que abandonar a la comunidad, sobre todo en los momentos difíciles. El viaje de ida es triste, en silencio, con sentimientos de derrota, desilusión. Nosotros esperábamos. No reconocen al caminante que se les junta. Siempre es difícil reconocer al resucitado, como en el caso de la Magdalena, sobre todo cuando los ojos están tristes o cerrados. Se ha desmoronado su fe, que estaba mal fundamentada. No creen en la resurrección, a pesar de que algunas mujeres van diciendo que han visto el sepulcro vacío. El viaje de vuelta es exactamente lo contrario. Corren presurosos, llenos de alegría, los ojos abiertos ahora a la inteligencia de la Escritura, comentando entre ellos la experiencia tenida, impacientes por anunciar a la comunidad. En medio ha sucedido algo decisivo. El Señor Jesús les ha salido al encuentro, buen pastor que quiere recuperar a sus ovejas perdidas, dialoga con ellos, les deja hablar exponiendo sus dudas, les explica las Escrituras, sobre todo el Mesías había de pasar por la muerte para cumplir su misión, y finalmente le reconocen en la fracción del pan. Aunque luego recuerdan que ya ardía su corazón cuando les explicaba las Escrituras. Es el momento en el que, como la Magdalena con el hortelano, le quieren retener. Quédate con nosotros. Pero Jesús desaparece. Dicen los expertos que Lucas, sin pretender contarnos que la escena fuera celebración eucarística, impensable todavía antes de Pentecostés, ha querido dejarnos en este último capítulo de su Evangelio como una catequesis historizada de esta importante convicción. Cristo Jesús sigue también presente a las generaciones siguientes. Los que no hemos tenido la suerte de verle con los ojos de la carne en la vida terrena, y está presente en los tres grandes momentos en que los discípulos de Emaús le encontraron, o sea, en la fracción del pan, en la proclamación de su palabra, las Escrituras, y en la comunidad reunida, que son precisamente los tres momentos primordiales de nuestra celebración. La comunidad reunida, la palabra escuchada y la Eucaristía recibida como alimento. Los tres sacramentos del Señor resucitado. Pascua no es un recuerdo, es curación, salvación y vida hoy y aquí para nosotros.
El Señor resucitado nos las comunica a través de su Iglesia, cuando proclama la palabra salvadora y celebra sus sacramentos, en especial la Eucaristía. También a nosotros nos puede pasar que experimentemos alguna vez la parálisis del mendigo y la desesperanza de los 2 discípulos. Nosotros esperábamos. Enfermedades que nos pueden afectar y que en la Pascua el Señor resucitado quiere curarnos, si le dejamos claro. Muchos cristianos, jóvenes y mayores, experimentamos en la vida, como los 2 de Maús, momentos de desencanto y depresión. A veces por circunstancias personales, otras por la visión deficiente que la misma comunidad puede ofrecer. El camino de Maús puede ser muchas veces nuestro camino. Viaje de ida desde la fe hasta la oscuridad y ojalá de vuelta desde la oscuridad a la fe. ¿Cuántas veces nuestra oración podría ser: quédate con nosotros, que se está haciendo de noche y se oscurece nuestra vida? La Pascua no es para perfectos. Fue Pascua también para el paralítico del templo y también para los discípulos desanimados de Maús y para ti y para mí. En medio, sobre todo, si alguien nos ayuda, deberíamos tener la experiencia del encuentro con el resucitado. En la Eucaristía compartida, en la palabra escuchada, en la comunidad que nos apoya y da testimonio, y la presencia del Señor curará nuestros males. El relato de Lucas, narrado con evidente lenguaje eucarístico, quiere ayudar a sus lectores, y hoy por tanto a todos nosotros, a que conectemos la misa con la presencia viva del Señor Jesús, pero a la vez de nuestro encuentro con el resucitado, si le hemos sabido reconocer en la palabra, en la Eucaristía, en la comunidad. Salimos alegres, presurosos a dar testimonio de Él en nuestra vida, dispuestos a anunciar la buena noticia de Jesús con nuestras palabras y nuestros hechos. Imitamos a los 2 de Maús que vuelven a la comunidad y a las mujeres que se apresuran a anunciar la buena nueva. Si es así, cambiaría sin duda la jornada, ¿no?, y la vida. Quédate con nosotros, Señor, porque atardece. Quédate y danos tu presencia, danos tu vida, ¿no? En este día 23 de abril, la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Jorge. Es el nombre de un soldado romano ejecutado en Nicomedia a causa de su fe cristiana, por lo que se le venera como mártir. Se cree que vivió entre el 275, quizá 280, y el 23 de abril de 303, cuando sufre el martirio. Según la leyenda áurea, era del linaje de los capadocios, por lo que a veces se le identifica erróneamente con el obispo Jorge de Capadocia, puesto que ambos procedían de Capadocia. Su popularidad en la Edad Media lo ha llevado a ser uno de los santos más venerados en la creencia cristiana, ¿no? La leyenda, posiblemente originada en el siglo IV, cuenta la historia de Jorge, un romano, que tras morir su padre, Geroncio, oficial del ejército romano, se trasladó con su madre Policronia hasta la ciudad natal de esta, que era Lida, en Palestina, Israel. Allí Policronia pudo educar a su hijo en la fe cristiana y poco después de cumplir la mayoría de edad se enroló en el ejército. Debido a su carisma, Jorge no tardó en ascender y antes de cumplir los 30 años fue tribuno y comes, siendo destinado a Nicodemia como guardia personal del emperador Diocleciano. En el 303 el emperador emitió un edicto autorizando la persecución de los cristianos por todo el imperio, que continuó con Galerio. Jorge, que recibió órdenes de participar, confesó que él también era cristiano, y Diocleciano ordenó que lo torturaran para que apostatase, aunque sin éxito. Por ello se ordenó su ejecución, y fue decapitado frente a las murallas de Nicomedia, el 23 de abril del 303. Los testigos convencieron a la emperatriz Alejandra y a una
anónima sacerdotisa pagana, a convertirse al cristianismo y unirse a Jorge en su martirio. Una vez muerto, el cuerpo de San Jorge fue enviado a Lida para que fuera enterrado, ¿no? Su veneración como mártir comenzó relativamente pronto, ¿eh? Se tienen noticias a través de relatos de peregrinos de una iglesia construida en Dióspolis, la actual Lida, en su honor durante el reinado de Constantino I, que se convirtió en el centro del culto oriental a San Jorge. La iglesia fue destruida en el 1010 y más tarde reconstruida por los cruzados. En 1191 y durante la Tercera Cruzada la iglesia fue destruida de nuevo por las fuerzas de Saladino y una nueva iglesia fue erigida en 1872 y aún se mantiene en pie, ¿no? Durante el siglo IV la veneración del santo se extendió desde Palestina al resto del Imperio Romano de Oriente. En el siglo V su popularidad llegó a formar parte a la parte occidental del imperio, ¿no? Bueno, existe también muy vinculado a él y a su memoria la famosa leyenda del dragón, del cual pues San Jorge libraría pues en unos casos a una princesa, en otros a un pueblo, en fin, lo típico de las leyendas, ¿no? Lo cierto es que San Jorge es patrono de Inglaterra y patrono de Cataluña y patrono de Aragón y patrono incluso de una nación que se llama Georgia, ¿no? En su nombre. Bueno, y muchos celebran hoy su santo, así que felicidades a los Jorge y también yo conozco alguna, a la Jorgelina, ¿eh? Pues felicidades a todos cuantos celebran su santo. Por cierto que el Papa también se llamaba en el de bautismo Jorge Mario, ¿eh? Así que, bueno, creo que hoy miércoles su cuerpo va a ser ya expuesto en la Basílica Vaticana para que los pueblos, los fieles, mejor dicho, puedan pasar y elevar sus oraciones por su eterno descanso ante la presencia del cuerpo del Papa, ¿no? Bueno, pues os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz Pascua, os quiero.